U18 antiguo, pues es el que tenemos en los equipos y es el que tenemos, si tenemos ese equipo es el que tenemos que utilizar y el que tenemos que tener ideas de cómo trabaja. Entonces es un microcontrolador con sus datos de 0 de 7, 8 datos y direcciones a 0 a 15. Datos y direcciones para manejar dos puertos de entradas, U1 y U4, y un puerto de salida U2, dos convertidores analógico digital U7, U8, un convertidor digital analógico U38, memorias U5, U6 y elementos de interfase integrados para entradas serie, paralelo de control y datos U32, U33, U34. Vemos que las entradas son interruptor, que se activa interruptor de filamentos, de encendido de filamentos, que se apaga el interruptor de filamentos, puertas interlock, le llaman interlock a las puertas, interlock loop to controller, interlock switch. Entonces interlock le llaman a las puertas. Entonces aquí entra el aviso por el filtro por el optoacoplador U25A, terminal J227, J26, J210, J227, y estos números que coinciden con el manual se repiten más adelante en el dibujo. Fail-safe, o sea, no hay puente de la carga o algo así. Otro interlock, no sé de dónde venga. Entonces, por las direcciones se selecciona quién me va a mandar datos. A0 a 1, selección de integral, chip select, escribir, leer. Y por D0, D7 se manda la información al microcontrolador y el microcontrolador a las memorias. Aquí está salidas que activarán filamento, ventilador, alto voltaje on. Son ejemplos de salidas de alto voltaje, LED de alto voltaje. Y regresándonos a la parte de arriba, vemos el integrado U25A, U24B, U25A. Aquí está repetida. Lo copié y no se corrigió, entonces este es un error. El filtro del EMI FL43, FL34. Y en las entradas, salidas, pues sí podemos marcar, salidas, están los optoacopladores U26A, U26B, U28A, U15B y los filtros FL28, FL19, FL51 por terminales J2. Aquí de nuevo hay un error. Está lleno de errores, porque no puede ser J21, J21. Y así me la paso también corrigiendo errores, porque no es una copia. Ninguna parte de esta presentación es copia íntegra del manual, porque el manual original sobre todo, es muy detallado, muy preciso y muy dedicado al equipo que se tiene. Y esta es información nada más para poder entrar al manual. Este no sustituye al manual. Entonces los integrados, para dar esta plática tuve que buscar estos integrados en datasheet y así tener más información. Los adaptadores de señal de entrada de potencia directa, forward, un amplificador no inversor con ganancia ajustada por R83. Entonces se ajusta el nivel para que tenga lo adecuado para el convertidor analógico digital 1. Y así tenemos entradas de temperatura externa, temperatura del PA,
potencia directa. Aquí llegan señales digitales. Bueno, no sé. No sé, no, son analógicas, perdón, son analógicas. Potencia de IPA, directa reflejada, corriente de IPA, corriente de reja, corriente de pantalla, voltaje de placa, muestras de. Y antes de eso está el filtro EMI de entrada. J2, J3 son las señales que van al ahorita vemos a dónde vamos. Y el convertidor digital analógico para señales de potencia directa y reflejada, y parece que y va al circuito entrada-salida también. Entonces esta es la figura 13. Entonces el filtro y aquí ya está más detalles de la entrada 1, donde vemos que acá está la alimentación de más 15 volts, el indicador que avisa que está la fuente de alimentación, el filtro FL24 con las terminales, las mismas terminales, J28 a J29. Nomás se pone un interruptor y supuestamente línea punteada, donde están todos los interruptores puestos en esta trayectoria. Entonces por J29 pasa al filtro 34. A veces se destruyen los filtros, se abre la trayectoria. Y ahorita vemos que tiene un filtro adentro. J11.9, J39. Y entra a polarizar directamente el acoplador U25A. U25A. Y U25A cuando se activa da tierra, da cero se cortocircuita y quita los 5 volts que están acá y da 0 a la terminal U126 para indicar que la trayectoria está correcta, pero antes el LED interlock prendió para avisar que está correcta toda la trayectoria. Este mismo voltaje de más 15 volts le da voltaje a este colector del autoacoplador U28 y da también voltaje a los colectores de U26B, U26A, U27A, y permite ya la operación de el ventilador si llega un 0 por U228 o llega un 0 por U216 filamento on o un 0 por U219 exciter on, pero todo está sujeto a que tenga voltaje la trayectoria, si no, no continúa la operación de este equipo. La trayectoria también de interrupción, que le llaman fail-safe, que más bien es un puente que se pone para el cambio de la carga resistiva o cambio de transmisores para seguridad, es una trayectoria de más 15 volts por el filtro. Ahora sí tenemos un filtro donde es una T con 2 inductores por ferritas y un capacitor al centro para aterrizar la RF en 108 MHz, algo así. Un capacitor para rizo y un transor, el equivalente de 2 Zeners opuestos para limitar el voltaje de alimentación que pasa por esa trayectoria y proteger los integrados. Algunas veces esto revienta o se pone en corto y no deja pasar la señal y protege el equipo. A veces se pone se pone en cortocircuito y no pasa nada. Hay que levantar ese cortocircuito para que pueda operar el transmisor. Entonces pasan los 15 volts por FL49, FL43, las terminales que están marcadas, e ilumina el LED fail-safe de S9, pero también activa la terminal 27, todo se prendió, la terminal 27 de I1, y por supuesto que activa U28. Aquí está la trayectoria de más 15 volts. Activa U28B
y esto da más 15 volts al colector de U28A y colector de U27B, que son el step y el star. O sea, el encendido con resistencias limitadoras y el encendido de alta tensión da posibilidad de que se active con un 0, step state on y alto voltaje on, que sería U217 y U218. Sería para activar la alta tensión, pero siempre y cuando esté cerrado el circuito de fail-safe, tenga este puente, que a veces está en la... No a veces, aquí dice que está por la terminal J1, J19, está puesto en el circuito de entrada-salida, que lo vemos en la figura 10. Vemos que por J1 está entrada-salida y allá irá en una de las terminales el puente para permitir que entre la alta tensión del transmisor. Aquí está otro de entradas con otro ejemplo con uno de entradas donde está la trayectoria de la llave o switch de encendido de filamentos, que tiene más 5, y cuando cerramos el botón, damos 0 a la entrada J26 y U15 y sigue el proceso. Por acá estará la entrada de apagar filamentos, encender alto voltaje, y en encender alto voltaje se agregaron acá 2 diodos que básicamente vienen de otro integrado, que cuando se oprime el switch C4, se cierra la llave C4, se prenden los LEDs correspondientes, dando un 0 en J215. ¿Quién lo da? U2. Entonces aquí continuamos con otros interruptores para preset. Aunque estas son entradas, la entrada es J227, J236, J228, J444, y este J227 coincide con uno de los dibujos anteriores que avisa que está cerrada las puertas de interlock. Pasa por U25A, que está en otro ejemplo anterior, y también se avisa que entra por U126. ¿En qué figura? Acá, en la anterior. Por J227 prende DS1 y activa esas entradas. Pero acá se extiende el ejemplo sin detalles a poner fail-safe, presión de aire correcta del ventilador, etc. Y aquí está en U2 las salidas para los LEDs de APC on, filamento off LED sería alto voltaje off, power LED. Entonces son ejemplos diferentes para ver más puntos, más detalles del transmisor de activación de los LEDs que están sobre los teclados, que es similar al que tenemos en alto voltaje on. En la figura 16, ya terminamos con estas, está con detalle la trayectoria de los OCR. Bien, aquí tenemos el transmisor FM20T, aquí sí está correcto, y seguimos en este ejemplo la trayectoria de filamento ON con el integrado U2. Entonces, terminal 16, U226, J332, J1132, filtro 28, J217, J1018, cable exterior, P218, cable 608, J20110, terminal filamento ON, Gray, P30110, cable 380, y activa, porque aquí tiene tierra, K307, que cierra la fase 3 para alimentar, seguimos la trayectoria, para alimentar la terminal H
del regulador de voltaje de filamento. Entonces aquí es fase 3 hacia la terminal H. La otra terminal del regulador viene del neutro. Fase 1 neutro, TB300-312, TB300-315, TB300-312, cable 672, H2, medidor de tiempo. Pero esto es para voltaje de filamento. En la segunda trayectoria está encendido de ventilador. Entonces seguimos encendido de ventilador, seguimos la trayectoria, llega a J101.9, el segundo cable pasa a 201.9, seguimos la trayectoria y activa el OCR K306 que da neutro a la magneta K303. Y por otro lado tiene la fase 2. Entonces aquí está activándolo con neutro. Algo similar está step solid step on o step start on. No es solid, es step start on, SS on, filtro 29, SSR on, SSR y alto voltaje step activa K304 y lo que proporciona E1, E2 es neutro a K302. Abajo estará HB Start y activa por E3 y tierra, le da fase a K301 para cerrar la trayectoria. Aquí vemos otras salidas que van a J1, que habíamos dicho que es el circuito de entrada-salida, J11, J121, J114, J12, donde es la interfaz entrada-salida. Acá no encontré el filtro, el autoacoplador, no de ese otro, O16A, filtro 57. Entonces esto es el transmisor de bulbos FM20T. Y la última figura es el 10T, donde se repite el U2, donde encendido de filamento, encendido de ventilador, encendido de alto voltaje, primera parte y segunda parte del encendido de alto voltaje. Aquí sí vemos una ligera diferencia, donde la fase 1 se da en forma común al ventilador y a K4, a K3 y a K7. Y para control, la fase 2 se da al ventilador. Entonces esto parece que es un transmisor de 220 y el otro parece 380. Y la fase 2 entra para alimentar K2 por acá. CB2, cable 175, E1, E2, cable 615, bueno, 615 no sé de quién sea, E1, fase K2 y la terminal E2 de K3. Y vemos que habíamos dicho que la fase 1 es punto común a K4 y a K7. Y aquí sí, con la fase 3 neutro, se cierra el contacto de la terminal de K7, que es step, y K4, que es start, o zero start. Entonces con esto se termina esta plática y la dedicamos a don Eduardo Maldonado, un amigo yucateco. No dice acá, pero Radio Sonido, aquí faltó. Radio Sonido Maldonado, construyó transmisores, algunos transmisores de AM, triplexers, antenas de FM,
Recibió muchas distinciones y reconocimientos y fue nombrado Ingeniero del Año de Amitra 2004. Esta plática inicialmente lo generé estando en el CICE. Bueno, siempre estaba en el Colegio de Ingenieros de Comunicaciones y Electrónica, pero se iba a impartir en Amitra. No se ha presentado. Pues con esto se termina